Y voy a empezar a ver nuestra guía de hoy día. O sea, ahí tienen ustedes la guía. Hoy día vamos a ver el movimiento parabólico, parte 1. Dice, el movimiento en dos dimensiones se puede representar como dos movimientos independientes en cada una de las dos direcciones, perpendiculares, asociadas con los ejes X e Y. Esto es, cualquier influencia en dirección de Y no afecta el movimiento en la dirección de X y viceversa. Al lanzar un proyectil desde un punto A a un punto B, en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme, este genera una trayectoria parabólica, es decir, un movimiento parabólico. Entonces aquí tenemos el dibujo del movimiento parabólico. Parte con una velocidad inicial, sigue, la velocidad que lleva en ese punto es la misma que lleva acá. La velocidad que lleva aquí es la misma que lleva aquí. Y aquí en el extremo tiene velocidad 0. Entonces, las ecuaciones básicas son x0 más b sub 0t, que sería, si yo tomo como origen, sería en x, por ejemplo, un desplazamiento que fuera así, curvo, que viene de aquí, sigue para aquí y llega aquí. Por ejemplo, el lanzamiento en un acantilado sería, en X sería B sub 0 X por T, ¿ya? Y en Y sería Y sub 0, si tomo como un punto de origen arriba, sería B sub 0 Y por T menos un medio de GT cuadrado. O sea, tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme en X y un MUA en Y. Al lanzar un proyectil con un ángulo respecto a un horizontal, es posible calcular las componentes del vector derivando las ecuaciones X, Y, tendríamos B sub X, B sub Y, y ahí nos quedaría eso. ¿Ya? Aquí vienen llegando atrasados. El movimiento de proyectil como en tiro parabólico, el análisis se realiza para cada uno de los ejes involucrados. El comportamiento vectorial de la partícula en una dimensión para realizar el análisis en cada eje. Ya. Entonces, establezca las siguientes cantidades. Aquí. Permanece constante conforme a un proyectil se mueve a través de su trayectoria parabólica. ¿Cuáles de las siguientes cantidades permanece constante en un movimiento parabólico? La rapidez, pregunta. ¿La rapidez constante en un movimiento parabólico? ¿En cada puntito? ¿Se va moviendo así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Va cambiando la velocidad en un movimiento parabólico? Sí. Sí, va cambiando, al final arriba es 0 y después va bajando. La aceleración, un movimiento parabólico, ¿qué aceleración hay? Gravedad. La gravedad, la aceleración de gravedad. La componente horizontal de la velocidad, Esa no cambia. no cambia. Y la componente vertical sí va cambiando. ¿Ya? Si un movimiento parabólico, si en un movimiento parabólico el alcance horizontal, o sea, lo que alcanza máximo, y la altura máxima alcanzada por un proyectil son iguales, ¿cuál es el ángulo de lanzamiento? Entonces, trabajan en eso. ¿Ya? Dice, la 2, claro. Si en un movimiento parabólico el alcance horizontal y la altura máxima alcanzada de un proyectil son iguales, ¿cuál es el ángulo de lanzamiento?
Si todo lo demás permanece igual, ¿cómo debe cambiar el ángulo de lanzamiento de un proyectil para reducir a la mitad el alcance del proyectil? Vamos a copiar ese. ¿Ya? Copien ese. En un lanzamiento parabólico, el alcance máximo, o sea, el X máximo, y la altura máxima son iguales. Calculen el X máximo y el H máximo. Y calculen el ángulo. Entonces, ¿copiaron eso ya? Vamos a poner la pizarra ahora. Top chart, ¿ah? Top chart. Vamos a ver. Aquí vienen los atrasados. Ya. Entonces tengo el lápiz, acá tengo el lápiz. Entonces dice, en un movimiento parabólico, vale decir, tengo el eje Y, el eje X, y aquí tengo el movimiento parabólico. Esta es la distancia máxima, hasta aquí. Esta es la H máxima. Y esta es la altura máxima. Aquí yo sé que la velocidad es 0. ¿Ya? Y aquí tengo la velocidad inicial. Y aquí tengo un ángulo alfa. Ese sería mi movimiento parabólico. Entonces, X B sub 0t coseno de alfa. En Y es B sub 0t seno de alfa menos 1/2 de gt cuadrado. Derivo. Tengo B sub X es igual a B sub 0. Derivo con respecto a t y desaparece t. Derivo con respecto a Y, me va a quedar B sub 0, desaparece t. Menos esto por esto se va y me queda gt. Entonces ahí tengo las ecuaciones básicas. Ahora sé que la velocidad en Y aquí es 0. Me va a quedar B sub 0 seno de alfa menos gt. Este pasa para acá, me queda gt igual a B sub 0 seno de alfa. Y el t máximo, el tiempo que se va a demorar en llegar ahí, de aquí hasta ahí, va a ser B sub 0 seno de alfa partido por g. Ese es el t máximo. Y el t total de vuelo sería 2t máximo, porque el tiempo de aquí a aquí es este. Y el tiempo de aquí hasta acá es 2 veces. Entonces, t máximo lo voy a colocar aquí y voy a tener la altura máxima. Entonces, la altura máxima me va a quedar B sub 0, pero el t va a ser el t máximo. B sub 0 seno de alfa partido por g por seno de alfa menos 1/2 de g, y el t cuadrado va a ser B sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa partido por g. Y ahora tengo que resolver eso. Entonces me queda que la altura máxima va a ser igual a B sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa partido por g menos 1/2 de 1/2 de g. ¿Por qué me quedo arriba? Ah, pero es t cuadrado, entonces aquí me va a quedar g cuadrado. ¿Ya?
G cuadrado, entonces el G va a pasar para abajo porque este se va a ir con ese y me va a quedar 1/2 de G, B sub 0 cuadrado, seno cuadrado de alfa. Entonces, 1 menos 1/2 es 1/2. La altura máxima me va a quedar como 1/2 de G, de G, B sub 0 cuadrado, seno cuadrado de alfa. Entonces aquí tengo la altura máxima y tengo el tiempo máximo. Y la pregunta del millón era, si el tiempo cuadrado, viene llegando aquí Javier, si el tiempo cuadrado, la pregunta del millón era calcular el B sub 0, la velocidad inicial, si el H máximo era igual al X máximo, ¿ya? Si ahora yo coloco este tiempo en la X ahí, me va a quedar que el X máximo, si yo reemplazo este ahí, me va a quedar igual a B sub 0 coseno de alfa por T. Eso me va a quedar. Ese es el X máximo. Entonces, yo coloco este tiempo máximo aquí, me va a quedar B sub 0 cuadrado sería. Ah, no, porque después se va con este. Me va a quedar B sub 0 cuadrado. A ver, coloquémoslo para ver cuánto da. El X máximo. Y determinamos el X máximo. Entonces el X máximo me va a quedar B sub 0 T. Y T vale para nosotros B sub 0 seno de alfa partido por G. Entonces, coseno de alfa. ¿Ya? Entonces me va a quedar el X máximo igual a B sub 0 cuadrado, seno de alfa, coseno de alfa, que eso es igual a seno cuadrado de alfa, seno de 2 alfa, partido por G. Eso es. Seno de alfa, coseno de alfa igual a seno 2 alfa, partido por G por B sub 0 cuadrado. Entonces aquí me equivoqué, voy a sacar el X. No, X máximo me da B sub 0 cuadrado, seno de 2 alfa partido por G. Ahí tengo toda la deducción de las formas. ¿Ya? Entonces la primera pregunta sería, si el X máximo es igual al H máximo, ¿cuál es la velocidad inicial? Y trabajan en eso, porque ya tengo las ecuaciones. Y aquí viene llegando Fabián. Trabajan en eso entonces ustedes. Voy a poner pausa por mí. Entonces ahora vamos a ver primero la pregunta B, porque la A está resuelta. Nos dio 63, no sé cuántos grados. Entonces ahora vamos a ver la guía. Perdón. Aquí. Ahí está la guía. Dice, establezca, si en un movimiento, ¿cuál es el ángulo de lanzamiento? Cuando la altura máxima es igual al alcance máximo. Son iguales. Ya nos dio 63,43 grados. ¿Ya? Si en un movimiento parabólico el alcance horizontal y la altura máxima alcanzada por el proyectil son iguales. B. Si todo lo demás permanece igual, ¿cómo debe cambiar el ángulo de lanzamiento de un proyectil para reducir a la mitad el alcance del proyectil?
Aquí tengo el alcance máximo y aquí tengo la mitad del alcance del proyectil. Entonces ahora estamos en eso. Entonces hay que hacer álgebra de nuevo. Me faltó un 2, parece, en algún lado. ¿Cómo se debe cambiar el ángulo para reducir a la mitad el alcance del proyectil? Ah, ya. Entonces puse como la mitad del alcance del proyectil, este es el X máximo. Entonces la mitad del alcance del proyectil estaría aquí, en este punto. Ahí estaría la mitad. Aquí estaría el X máximo medio. Entonces cuando X máximo medio, voy a tener que el T máximo va a estar a la mitad, porque aquí tengo el T máximo. Aquí tengo el T máximo. Entonces, para llegar al X máximo medio, tengo que usar T máximo medio. ¿Ya? Para llegar justo ahí. Eso hice. T máximo medio puse. Entonces, igual el X máximo. Hice lo mismo, pero en vez de poner el X, en el X max, en el T máximo, en el X, lo puse como T máximo medio. Voy a borrar este pedacito de acá. Y el T máximo que nos había dado a nosotros era B sub 0 seno de alfa partido por G. T máximo era B sub 0 seno de alfa partido por G. T máximo medio, porque va a llegar hasta aquí, justo para el X máximo medio. Va a ser igual a B sub 0 seno de alfa partido por 2G. Ahí, entonces, ese T máximo medio lo puse en el X más, lo puse en el X. Pero aquí tengo el X máximo. A ver qué dice. El máximo medio. Ya. H máximo. Ya, no, eso no. Esa parte no. D. X máximo, B sub 0, de eso. Ya.
Si t máximo medio es igual a eso, el x máximo medio, si pongo este t máximo medio en la función del x, esto lo puse en la primera ecuación de x, en la x. El x igual a b sub 0 t coseno de alfa. Este medio lo puse en ese. Entonces aquí obtuve el x máximo medio, que sería, no sería ese, sino que me dio otro. ¿Cuánto me dio en el B? X máximo medio me dio B sub 0 coseno de alfa, B sub 0 seno de alfa partido por 2g. Y este es el x máximo medio, b sub 0 cuadrado, coseno de alfa, seno de alfa, partido por 2g. Eso, ¿ya? Entonces, ya. Y esto lo puse que todo este pedacito de aquí es lo mismo que decir x máximo medio igual a b sub 0 cuadrado partido por 2g, y coseno de alfa por seno de alfa es seno de 2 alfa. ¿Ya? Seno de alfa. Y a este 2 alfa lo llamé A. Lo llamé A. Y esto de decir, esto se conserva, ¿eh? Esto se conserva. Entonces, tengo una ecuación trigonométrica que dice 2 tangente de alfa partido por 1 más tangente cuadrado de alfa va a ser igual a un medio seno de 2 mu. Entonces este seno de 2 mu va a ser el A en el fondo, va a ser el A. Y me va a quedar un medio de seno de A. Y esto lo pasé para allá y esto lo pasé para abajo. Entonces despejé la. Entonces despejo la y pongo que todo este pedacito aquí, seno de 2a, va a ser igual a 2 veces toda esta cosa. ¿Ya? Seno de 2 mu va a ser 2 veces la función trigonométrica. 2 tangente de alfa partido por 1 más tangente cuadrado de alfa. Entonces ahora, seno de 2 mu va a ser el A, 2 alfa. Me va a quedar 2 tangente de alfa partido por 1 más tangente cuadrado de alfa. Me quedó eso. Pero seno de 2a a su vez es igual al x máximo. Seno de 2 alfa va a ser igual a 2 y se va con el 2, me queda x máximo
por G dividido por B sub 0 cuadrado. Esto pasa para el 2. Se va el 2. Se va el 2 y me queda X máximo dividido por B sub 0 cuadrado. Y el G, a ver, si el G pasa para arriba. Queda eso. Entonces, ay, y para aquí hice esto, no me acuerdo. Y el A ahora, 2 alfa, va a ser igual a arcoseno de X máximo por G partido por B sub 0 cuadrado. Sí, llegué a eso. Entonces el alfa solito me queda arcoseno de esto dividido por 2. Esto yo no sé para qué lo hice, nada que ver. Creo que anduve leseando con esa cuestión. Sí, nada que ver. Estuve leseando con la cuestión trigonométrica, nada que ver. Ahí. Esto nada que ver. Estuve leseando con esto nomás. Para ver si encontraba algo. Ahí. Entonces el alfa solito va a ser igual a arco seno de X máximo por G dividido por B sub 0 cuadrado dividido por 2. Ahí tengo el resultado. Así tendría que cambiar el ángulo. Como llega hasta X medio de todo el X, entonces ocupa el T máximo medio también. Sustituir T máximo medio. No el T max. Llegué a eso. Este T máximo lo saqué ¿de dónde? Lo saqué cuando la velocidad en I era igual a 0. Entonces, lo saqué de la velocidad en I igual a 0. Entonces, de aquí hasta aquí tengo el T máximo. Ese T máximo ahora tendría que sustituirlo en X máximo medio. No el T máximo medio de sustituirlo. Tendría que sustituirlo en X máximo medio. Sustituyan los T. Este T máximo, sustituyanlo en el X máximo. Y ahí calculan el alfa. El X máximo medio. Y el X máximo medio, el X máximo para nosotros nos dio B sub 0 cuadrado, seno de alfa, coseno de alfa, dividido por G. Y como es X medio, dividido por 2 medios. Ahí tienen que sustituirlo. Este T máximo, sustituirlo aquí. Pero es que no había dónde sustituirlo aquí. Porque aquí no tiene T. Porque en X tenemos que en X era P sub 0 T coseno de alfa. A lo mejor solo hay que sustituirlo en la ecuación de itinerario de X normal. ¿Ese T máximo? Sí. En la X normal es B sub 0 T coseno de alfa. Esta es la ecuación de X normal. Y aquí sustituir el T. Y aquí el X máximo, el X máximo medio, que sería esto. Sí, porque no me va a dar lo mismo. No me va a dar lo mismo. ¿Ya? Espérense. Ahí.
y el no T máximo medio, porque resulta que el T máximo medio, aquí el T max es independiente del X max, ¿ya? Entonces, aquí es X máximo medio, sería B sub 0 cuadrado, seno de alfa, coseno de alfa, dividido por 2G, y este es el X máximo medio, y eso sería igual al X alcanzado, que el X máximo medio sería igual a B sub 0T, y este sería el T máximo, coseno de alfa. Y aquí habría que calcular el famoso ángulo, ¿sí? La letra D. ¿Cómo cambia el ángulo? ¿Cómo cambiaría el ángulo? Y esto sería igual a seno de 2 alfa. Y aquí tendría que trabajar yo. Con eso tendría que trabajar. Entonces aquí me cambio. Esto pasa para abajo. Si dejo todos los ángulos a un lado, esto pasa para abajo y me quedaría B sub 0 nomás aquí. ¿Ya? Partido por 2G. Y aquí, y esto T máximo, lo voy a poner aquí abajo. ¿Mm? B sub 0 partido por 2G, partido por... Y aquí voy a poner coseno de alfa, y aquí voy a poner, esto pasa para abajo, seno de alfa, coseno de alfa. Y ahí se me iría S. ¿Mm? Y el T máximo también depende del seno de alfa. Pues me quedaría B sub 0 partido por 2G, y en vez de T máximo tendría que poner B sub 0 seno de alfa partido por G. Y se me iría S. Y eso sería igual a 1 partido por seno de alfa. Ay, no me sirve. Porque me va a quedar esto 2B sub 0 seno de alfa, y se me va con el seno de alfa, y después se me van los B sub 0 y me va a quedar en función de G. No, no está. No me sirve para ver el ángulo. No me sirve. ¿Mm? Y si trabajo nada más que con X máximo medio de la función con esta, para sacar el ángulo, ¿cómo puedo ver la cuestión del ángulo aquí? Por eso que había estado trabajando con esa función trigonométrica. Claro. Tangente 2 alfa. Y llegué a esa cuestión al coseno de 2G partido por B sub 0, X máximo. Claro. Por eso ocupé esa función trigonométrica. Para poder ver. Está como complicado ese. Porque es pura álgebra y usar funciones trigonométricas. Mírenlo ustedes y después me lo mandan al mail, me escriben al mail a qué llegaron, cómo lo hicieron. Con esa función trigonométrica seno de 2U yo llegué a eso, pero no sé si esa es la respuesta porque la guía no viene con respuesta. Ya, vamos a perder más tiempo en el álgebra. Vamos a ver de nuevo. Claro.
No, después no vamos a perder tiempo en el álgebra de eso, ¿ah? Mírenla ustedes, yo les puse la función trigonométrica con la que estoy jugando. Aquí vienen los problemas. Hay que usar 9,8. Dice, un libro de física se desliza sobre una mesa horizontal a 1,1 metros partido por segundo. Cae al piso en 0,35 segundos. Ignore la resistencia del aire. Calcule la altura de la mesa. Entonces, va. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo lo pongo, chico, esto? No sé qué se movió aquí. Bueno, ahí en la pizarra ustedes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, sobre una mesa se va a desplazar un libro. Sobre una mesa se va a desplazar un libro hacia allá. Y dice que lleva una velocidad, el módulo de rapidez 1,1 metros partido por segundo. Y cae. Viene para acá y cae. Y cae en 0,35 segundos. Ese es el tiempo en que cae. Entonces me piden calcular la altura de la mesa. ¿Ya? Entonces B sub X sería igual al 1,1 metros partido por segundo. En X tendría B sub 0 en X por T. Tendría mur. ¿Ya? Y en Y tendría mur. B sub 0 T más un medio de GT cuadrado. Y esto es mur. Movimiento acelerado hacia abajo. Entonces aquí el H me va a quedar D sub 0T más un medio de GT cuadrado. Ese sería mi H. Pero no tengo, como cae nomás, no tengo esta velocidad inicial hacia abajo. Me quedaría un medio de GT cuadrado. Y esto va a ser un medio de 9,8 y el tiempo 0,35 al cuadrado. Y eso me dio 0,6 metros. Todo el cálculo. ¿Ya? Eso sería la altura. La letra A. La letra B pide la distancia horizontal. Horizontal. O sea, este pedacito. Ese pedacito. La distancia horizontal del borde de la mesa al punto donde cae el libro. O sea, este pedacito me están pidiendo. ¿Ya? Y el X es igual B sub 0T. Mur. Lleva una velocidad de 1,1. ¿Y cuánto se demora? 0,35. Y eso me dio 0,385 metros. O sea, vale decir 38 centímetros. Ese pedacito. La letra C me piden las componentes.
horizontal y vertical. Vertical, las dos componentes. Y la magnitud y dirección de la velocidad, justo antes de tocar el piso. Y la magnitud y dirección de la velocidad, justo antes de tocar el piso. Y hacen la C. Entonces tendría que tener yo el B sub X, vale tanto, y el B sub Y vale tanto. Completar. ¿El B sub X cuánto es? Si para allá es Moore, y eso no cambia, nos quedaría 1,1, lo mismo que está arriba. 1,1 metros partido por segundo. Y el B sub Y sería, como cae, la velocidad inicial es 0. Sería nada más que GT. Entonces nos quedaría 9,8. Por el tiempo 0,35. Y eso da menos 3,43 metros partido por segundo, pero negativo, porque el G hacia abajo lo tomamos, el G hacia abajo es positivo. El G hacia arriba lo tomamos negativo. ¿Sí? Entonces me quedaría 3,43 metros partido por segundo el B sub Y. Porque la velocidad inicial, 0. O sea, va así y cae. ¿Ya? Y la letra D preguntan, son hacer gráficos, ¿ya? ¿Cómo sería el gráfico en X y cómo sería el gráfico en Y? XT e YT. ¿Ya? El gráfico en X y el gráfico en Y. Entonces aquí mismo lo puedo dibujar. La letra D sería, como el gráfico en X, esto es XT de este cuerpo que va así, sería así. Y el BT sería así, porque la velocidad es constante. Y para la caída sería el gráfico IT, así. Y el BT, BIT, sería así. Esos serían los gráficos. En X y en Y. Y ahí tendríamos listo el problema 3. Que ahora hay que resolver el parabólico del problema 4. Y eso lo van a resolver ustedes.
Voy a poner pausa también.